y la tuve que despedir por una llamada en WhatsApp. Y ese fue el momento más duro, creo que, de mi vida, hasta el momento. Me quedé sin nada más que mi voluntad de tratar de ser alguien, y es como que ahora me acuerdo de todo eso y siento que es otra vida, pero fue terrible. Literalmente era ver cómo llegaba a fin de mes. Hoy quiero contarte la historia de Joaquín, un contador que llegó con 25 años a Estados Unidos, con un plan y muchos sueños que cambiaron al poco tiempo de llegar. Lo más lógico era decir, bueno, hasta acá llegué y que la vida haga conmigo lo que quiera, básicamente. De niño era apasionado del fútbol. Su familia lo llamaba la estrellita, el que siempre le salía todo bien. Migrar fue como entrar en una cancha donde nadie le explicó las reglas y donde lo único que hacía era perder partido tras partido sin entender por qué. Yo soy Jenny y esto es Mi Voz Te Escucha. Y hoy la voz es de Joaquín. Joaquín, antes de Estados Unidos, bueno, ya era contador público recibido en Argentina. Estaba trabajando en una empresa. Okay. Estaba en el área de costos, estaba soltero y después de chico el fútbol siempre. Al poco tiempo de llegar a Estados Unidos, se quedó sin nada y comenzó a vivir en modo supervivencia. Esa etapa que algunos vivimos al llegar, donde lo único que importa es llegar a fin de mes, donde no hay espacio para pensar en el futuro porque el presente ya lo ocupa todo. Sin nada, literalmente sin nada. Cuando hubo un cambio de planes, lo más lógico era que me vuelva a Argentina, porque es donde tenía mi familia, donde estaba mi casa, donde estaban mis amigos. Y ahí mi tío, que es mi padrino, me convenció de una forma muy poco pragmática de que me quede, a lucharla, a pelearla, a hacer un esfuerzo. Literalmente era ver cómo llegaba a fin de mes. Era todos los meses. Era una supervivencia sostenida y que duró por mucho tiempo. Internamente mi inconsciente me decía, anda a la calle y busca algo por tu vida porque era lo más importante. Múltiples mudanzas, caída tras caída, e historias que en el momento se sienten como una tragedia y que años después se cuentan como si fuera una película. Cuando arranca la pandemia, en marzo de 2020, todos mis proyectos que yo venía acumulando, lógicamente, se frenaron. Y tengo un tío que vive en Dallas, Texas, que él me ofreció ser como el socio capitalista del proyecto que estaba haciendo, con la condición de que yo me mude con él allá y que lo trabaje de allá. Yo en ese momento, mi auto era un auto de $500 que compré en la calle. El auto se me rompía todo el tiempo y tuve como la ilusión de que con ese auto iba a llegar a Dallas manejando 20 horas en un fin de semana. La primera parada fue Jacksonville, fueron 5 horas de viaje, hasta ahí llegó todo bien. Ya el segundo día dije, bueno, voy hasta Jackson, Mississippi, que eran 8 horas de viaje en todo el día. Y no muy lejos de llegar, freno en un semáforo y cuando se pone verde la luz, quiero salir de vuelta y ya el auto no me respondía. Y es como que se empezó a desinflar. Se iba así para abajo y como que se hundió en combate, básicamente. Fue tan noble que me dejó enfrente de una gas station y enfrente de un hotel. Y así tengo historias, pero para contar millones. Joaquín nunca había vivido tantas cosas difíciles en tan poco tiempo. Y surgieron pensamientos que en ese momento eran muy dolorosos de describir, pero que crecían lentamente. Y a mí de chico me decían que era estrellita, como que todo me salía bien y que era como un afortunado de la vida y sentía que en ese momento, en pocos meses, era todo lo contrario. Entonces como que decía, ¿qué habré hecho mal para que todo esto que me esté pasando me pase a mí y en tan poco tiempo? Me frustraba muchísimo, me enojaba y por ahí la cabeza se me iba y pensaba en cosas que quizás no quería pensar, pero que me forzaban a pensarlo. Entonces me sentía muy frustrado y como con eso, como qué hice mal para que la vida me trate así de esa forma. Eso es lo que me pasó en ese momento. Hay algo que se repite en cada historia que escucho en este canal. Lo que cambia las cosas muchas veces es una persona que aparece o una red de apoyo que te sostenga. Lo que logré estando en Dallas con mi tío y con mi familia es que tuve más apoyo familiar, que acá por muchos meses no lo tuve y se sentía mucho. En Dallas el proyecto que teníamos con mi tío empezó bien, pero lamentablemente en pocos meses se derrumbó. Entonces es como que seguía en esa vorágine o en ese pensamiento de, che, ¿por qué será que a mí me está pasando esto? Y era algo que ya me estaba pasando cada vez más frecuente y ya me levantaba con esa sensación de como de miedo o de incertidumbre que te puede llevar a cualquier cosa. Seguía sin saber cómo poder resolverlo para estar bien yo conmigo mismo, que era lo más importante en ese momento. En medio de tantas batallas que ya vivía desde afuera, tuvo que recibir la llamada más dura que ha recibido en toda su vida.
todo lo que venía pasando hasta el momento eran pérdidas por ahí de proyectos, pérdidas materiales, era por ahí no terminar de encajar en un circuito, pero sí, a mediados de 2021, por COVID, lamentablemente la perdimos a mamá. Ese fue el punto de quiebre y el momento más difícil de todos. Sobre todo porque yo estaba acá, no se podía viajar ni por emergencia ni por nada. Y la tuve que despedir por una llamada en WhatsApp. Y ni siquiera, porque ya cuando pasó eso ya no estaba, ella tampoco en condiciones de tener una charla conmigo. Y ese fue el momento más duro, creo que, de mi vida, hasta el momento. Porque todo lo anterior fue muy duro también, pero en otro aspecto. Pero la pérdida de mi mamá fue durísimo. Fue durísimo y me volvió a traer los pensamientos de por qué será que me está pasando esto a mí. Ya de ese momento eran 2, 3 años. Pero era ya un cúmulo de cosas que lo más lógico era decir, bueno, hasta acá llegué y que la vida haga conmigo lo que quiera, básicamente. Luego de haber tocado muy hondo, del punto donde ya no quedaba nada, Joaquín sacó una fuerza que ni él sabía que tenía, y lo que construyó después no solo lo levantó a él. Mi mamá siempre fue como el pilar de la familia. Y siempre su objetivo principal en esta vida era que sus hijos estén unidos. Y sentía en ese momento que ni mi papá ni mis hermanos tenían la fuerza como para poder llevar eso adelante. Entonces dije, bueno, por ahí yo a la distancia tenga que ser el que esté fuerte, el que muestre firmeza, el que diga, bueno, vamos para adelante. Se da la situación de que un muy amigo mío me ofrece un trabajo en Miami y acá comencé otra etapa de trabajo, de proyecto, bueno, ahí ya era novia cuando me vine para acá, ya era como que por lo menos estaba acompañado, tenía un poco más de base. Se dio también que yo ya venía como con una idea de armar otro proyecto que es First Choice. Eso fue sacar una fuerza increíble para todo, fue como explosivo y sinceramente por un tema de energía, por un tema de mentalidad, fue lo que me impulsó a empezar todo lo que se fue construyendo hasta el día de hoy. Ahí empezamos con mi hermana y bueno, es el día de hoy que seguimos juntos y la verdad que siento que sin ella hubiese sido muy difícil también sostener un montón de cosas que hoy en día existen y también siento que fue una forma de contagiarla para que saque fuerzas por todo lo que pasó, porque ella también creo que fue la que más le golpeó todo, por el vínculo que tenía con mi mamá, porque también estaba a la distancia, no pude despedirla y hoy en día te digo que todo ese esfuerzo que hizo lo recontravalió y bueno. Y de toda esa experiencia, la suya como emprendedor, sus propios errores, entendió que muchos de los temas de contabilidad estaban dispersos, sobre todo para los hispanos, por lo que decidió construir algo que lo solucionara. First Choice es una empresa de consultoría integral. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día en el mercado y también en ese momento había compañías que eran agencias que armaban tu LLC o tu C Corp o que te sacaban el ITIN o que te abrían la cuenta de banco. Había compañías que se dedicaban a hacer los taxes y veía como todo muy suelto y no veía o no notaba que esté tan orientado hacia el latino y sobre todo en mi caso hacia Argentina, que es donde inicialmente tuvimos más cartera de clientes. Entonces traté de, un poco por todo lo que fui aprendiendo, lo que uno vivió, lo que uno experimentó con empresas, proyectos, emprendimientos, que fueron muchos hasta ese momento, que podía como transmitir un valor agregado hacia cada inversor, hacia emprendedor o cualquier tipo de persona que tenga necesidad o las ganas de armar su propio emprendimiento. La sobreinformación muchas veces nos lleva a la desinformación. Y este es un punto en el que Joaquín hace mucho hincapié. Muchas personas dicen cualquier cosa en redes sociales, pero realmente el experto es el que puede ayudarte dependiendo de cada caso. Como por ejemplo, ¿realmente un extranjero puede abrir una compañía en Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que hoy en día, y ya hace muchos años, con todo el tema de las redes sociales y bueno, muchos medios de comunicación, da lugar a que muchos puedan decir cualquier cosa. Cuando uno por ahí está con el teléfono o busca un blog del mismo tema, puede escuchar unas 5, 10 versiones distintas. Desde hace muchos años, e incluso hoy en día con todo lo que puede estar pasando a nivel migratorio, no es obligatorio ser residente o ciudadano para tener tu sociedad en Estados Unidos. Incluso es el vehículo más inteligente para que un inversor, por ejemplo, extranjero, haga sus inversiones aquí en Estados Unidos, ya sea en propiedades, ya sean negocios, que compren una empresa. Y te diría que conociendo los sistemas de otros países u otras jurisdicciones, es el sistema más flexible, para lo bueno y para lo malo.
cuando una persona que es extranjera decide armar una sociedad o hacer una inversión en los Estados Unidos, inicialmente no tiene un número que lo identifique fiscalmente hacia el IRS, que sería el fisco americano. El ITIN number o el ITIN, como le decimos muchos, en realidad sería lo más parecido a un SOCIAS, digamos. Es como el número que identifica fiscalmente a la persona extranjera. Se creó para que el extranjero o incluso el que reside en Estados Unidos ilegalmente pueda hacer sus taxes y pagar sus impuestos. Yo recuerdo claramente la ansiedad de hacer mi primera declaración de impuestos, no entender cómo se declara, qué está bien y qué no, y escuchar tantos cuentos de cómo un simple error puede costarte muy caro. Así que aproveché la oportunidad para preguntarle cuál es la mejor manera de estar tranquilos con ese tema. Te creo porque me han dicho cientos de veces que Al Capone no fue preso por los crímenes, sino que fue preso por no pagar impuestos. Entonces, te creo que existe ese mito sobre el tema de los taxes. Y es una palabra como que suena fuerte y que todo el mundo, no sé si miedo, pero le tiene mucho respeto. Que está bien, hay que tener respeto y por eso hay que trabajar con gente que uno se sienta cómodo y confíe para que le sepa llevar las situaciones. Pero no es a lo único que hay que tener respeto. Dentro de una operación de un negocio hay muchas otras situaciones que también hay que tener respeto y hay que saber trabajarlas bien, como por ejemplo los bancos. Los bancos hoy en día tienen casi el mismo nivel de sensibilidad que el IRS. Entonces todo el mundo se enfoca en los impuestos, pero no en cómo manejar los bancos y llevar los números y no darle el uso que se le tiene que dar a cada cuenta de banco. Lo que te va a dejar siempre tranquilo es que tu situación fiscal sea siempre lo más consistente posible y que sea lo más cercana a tu realidad económica. Y que existan cientos de incentivos donde uno legalmente puede pagar menos impuestos, es ahí donde yo, ya por ahí viciado un poco de la profesión, trato de transmitir la importancia que es planificar y trabajar con un contador que uno considere que es profesional y que tenga confianza. El tema de llevar una finanza ordenada, de llevar la contabilidad ordenada, de planificar, de entender lo más posible lo que uno está haciendo, lo que uno está viendo, lo que uno afirma, es muy importante. Hay muchas personas allá afuera mostrándonos cómo hacer las cosas, pero ¿cómo saber en quién realmente confiar? Vos hoy en día vas a ver un video en Instagram, en TikTok, en cualquier medio o YouTube y la mayoría te va a decir arma tu LLC. La persona por ahí habla muy bien, pero si uno lo analiza y por ahí con un poquito más de conocimiento, ves que el sustento no termina de cerrar. Entonces, lamentablemente, que también ahí está el tema de la flexibilidad de este país, para lo malo. Dentro de esta industria permite a un montón de personas que por ahí no son contadores, no son abogados, no tienen una carrera, no tienen un background en la industria, puedan hablar, opinar o fundamentar cosas sin haber estudiado, sin haber hecho nada. Digamos, son más vendedores que otra cosa, lo cual lo respeto y la verdad que yo también soy vendedor y tengo esa parte comercial, pero como que te hacen creer la necesidad o te lo ponen todo muy fácil, pero lamentablemente hay casos que a mí me han marcado que por no tener un poquito de idea, o si les da un poquito más de margen para que puedan pensar en algo distinto, se ahorraban un montón de problemas. Entonces, para mí es importantísimo hoy en día volver a darle valor al profesional. Hay una página donde vos podés ver si sos CPA o si sos abogado. Hay formas de justificarlo, pero por ahí tampoco digo que sea sí o sí un CPA. Puede ser también un tax preparer. Digamos, hay como unas más subdivisiones, pero me parece que es importante volver a las fuentes de el background de esa persona o de esa firma. Para mí eso es importantísimo. Le pedí que me contara un caso real, algo que haya visto de cerca y que le haya quedado grabado. Sí, un cliente que lamentablemente inicialmente adquirió un LLC por uno de estos medios, como digo, de agencias o bueno, mal estructurada, mal documentada, sin sustento. Una de las partes falleció, lamentablemente falleció, y por eso tuvo que entrar en un tema de impuesto a la herencia, sucesión, por no tener bien documentada la parte del LLC. Y yo no llegué a tiempo a poder asesorarlo para poder hacerlo. Pero al punto que yo lo encontré fue realmente un caos. Eso me marcó muchísimo. Y otro caso que me marcó muchísimo es una persona que le dijeron, no, vos puedes hacer tus inversiones a tu nombre, así te ahorras el costo de tener una LLC y mantenerla. Una inquilina que lamentablemente era muy mala persona, que el mismo día se había accidentado en una bicicleta o algo por el estilo, simuló todo como que se accidentó en la casa. El seguro no estaba al día
porque el que administraba la propiedad no le pagaba el seguro. Cuestión que lo que tuvo que responder a ese juicio fue con la propiedad. Y era sus ahorros de toda la vida. Entonces, por eso, sí, uno puede ver, puede escuchar. Hoy en día tenés un montón de fuentes para poder informarte con un montón de personas. Y nunca pasa nada hasta que pasa. Esa frase era de mi viejo, siempre me la decía, como que nunca pasa nada hasta que pasa. Y ahí pasó eso y lo otro. Y la verdad, por un ahorro de que por año te pueda costar unos pocos dólares, por así decirlo, comparado a lo que perdiste o a lo que podés perder, claro, para mí es una inversión. Por eso yo decía que era una inversión. Le hice una última pregunta. Si pudiera sentarse hoy con ese Joaquín de hace 5 años, el que no veía salida, ¿qué le diría? Y le diría que la vida te va enseñando cosas y que todo lo que te pasa porque lo puedes soportar. Y todo tiene un sentido. Y al final del día, si yo conecto todo lo que fue pasando, cómo se fue dando, todo tuvo un porqué. Y después de todo lo que pasó y al día de hoy, agradezco que me haya pasado. Y la verdad es que fue duro, pero como digo, es necesario. Para mí lo más importante, y un poco también por cómo era mi mamá, el legado que quiero dejar es de persona. Porque First Choice es una compañía familiar y también los que trabajan son muy amigos. Y son gente que estuvo conmigo en mi peor momento también. Entonces es como que ya por ahí en vida lo que estoy haciendo es darles esa posibilidad de devolverles lo que en algún momento hicieron por mí. Entonces lo que yo quiero como que me recuerden a mí es esa persona familiera, ese amigo que no se olvidó de cuando uno estuvo y que la verdad en el fondo dejo todo por mi familia y por mis amigos. Quiero que quede eso, básicamente. Si hay algo que me queda de la historia de Joaquín, no es lo que construyó, es desde dónde lo hizo. Muchas personas que nos escuchan están hoy en alguno de los momentos que él describió. El miedo, la desesperación, la sensación de que nada termina de acomodarse. Esta historia es para motivar y para que sepas que alguien más vivió esa incertidumbre, la atravesó y hoy puede sentarse frente a una cámara a contarlo. Todos tenemos una historia valiosa que contar. Y si quieres contarme tu historia, escríbeme. Yo soy Jenny y esto es Mi Voz Te Escucha. No olvides suscribirte al canal. Gracias por escuchar y por dejar que mi voz también te escuche.